porque Él vive, yo no tendré temor de lo que sucederá mañana, sino al contrario, yo estaré tranquilo y en paz sabiendo de que Dios reina y seguirá reinando entre cada uno de nosotros. Mi Rey, lo que comenzamos a discutir desde la semana pasada, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cómo tener un entendimiento correcto de lo que es el Rey y cuál es la función del Rey y por qué Él vino a gobernar. Es lo que hemos estado hablando y discutiendo a través de la palabra del Señor. El Rey no escogió un palacio donde vivir, sino que escogió el templo y llegó al templo y allí corrigió toda la liturgia, toda la religiosidad, la tomó en control y enseñó el verdadero culto. El Rey que servimos no fue uno que llegó al palacio y se sentó en mesas opulentes para que le sirvieran, sino al contrario, fue un Rey que Él preparó la mesa y la sirvió a la humanidad entera. El Rey que servimos y el Rey que reina sobre nosotros no tomó un ejército para defenderse, sino que fue al monte de los olivos y la lucha la llevó de rodillas en oración. Y dice la palabra del Señor que un ángel del Señor lo fortalecía en medio de la lucha. Un Jesús que se sentó a la mesa con los caminantes de Maús, y allí mientras celebrábamos la mesa el miércoles nos enseñaban cómo ese pan partido hacía que la revelación del verdadero Rey se hiciera evidente en aquella casa, o aquellas migajas que cayeron de la mesa. Cómo era mejor comer de esa migaja que de lo que el mundo ofrece. Cómo poder entender y tener claro al Rey que anhelamos. El mundo y la cultura nos han enseñado qué son los reyes y ha distorsionado verdaderamente qué es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos utilizado y anhelado a que el Rey venga para que me regale una entrada al reino de los cielos. Y hemos anhelado un Rey para que me sane, para que me prospere, para que yo viva en paz. Pero la realidad es que el Rey vino para gobernar en la tierra. Y entonces al Rey que nosotros debemos anhelar es uno al cual yo le entrego mi voluntad. Yo le entrego mi vida entera. Aunque el mundo nos ha llevado a vivir individuales y a hacernos reyes, verdaderamente el Rey lo que nos ha enseñado es que vivimos mejor cuando nosotros sometemos nuestra vida completa al Rey. ¿Y cómo se convirtió en Rey? Es lo que nos proponemos a mirar en la mañana de hoy. Es lo que proponemos ver desde el libro de Génesis, capítulo 13 en adelante, ver cómo Él se convirtió y por qué Él se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el principio nos encontramos que el Señor creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que vemos. Lo creó en favor de cada uno de nosotros. Lo creó por nosotros. Nos ama tanto y tanto y tanto que nos puso en un Edén donde no había ninguna escasez, ninguna necesidad, donde no había pecado, sino que había toda una bendición de poder estar con el Señor una eternidad y poder disfrutarlo. Y entonces, ¿qué hizo que se rompiera la armonía de lo que Dios había creado? El pecado. Al llegar el pecado a la vida, el enemigo de las almas se interpuso entre el plan de Dios y su armonía y comenzó a reinar el fruto del pecado. Comenzó a dominar la humanidad entera. La gente, nosotros los seres humanos, anhelamos ser como Dios. Queremos ser y saber qué es Dios para nosotros, ser dioses de nuestra vida propia. El ser humano y la mentira desde la Ilustración y la mentira desde el Renacimiento ha llevado a la humanidad a confundirse en el hecho de que yo vivo como quiero vivir, yo vivo como anhelo vivir y si yo hago lo que yo quiera está bien, porque si para mí está bien, está bien. Nos hacemos reyes de nosotros mismos. ¿Y cuál ha sido el fruto? Guerras, matanzas, odio, dolor, envidia, orgullo, desobediencia, asesinatos, vergüenzas,
culpas. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, que cuando el hombre pecó y le hizo caso a la serpiente, Dios se acercó a la humanidad y dice el versículo 9, entonces Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado trajo una realidad al ser humano. Verse alejado de Dios es verse enfermo, es verse roto. El fruto del pecado es la muerte a la vida, a la autoestima de cada uno de nosotros. El pecado no solo nos ciega y nos aparta del bien, sino que también nos lleva a distorsionar nuestra voluntad y nos lleva a desear elegir lo que sabemos que es malo. El gran filósofo griego Platón dijo, si las personas solamente conocieran el bien, no lo harían. De esa manera él interpretaba la maldad en el mundo, el dolor en el mundo, el pecado en el mundo. Y la consecuencia de ese pecado, de ese primer ser humano, se describe, y Pablo lo describe mejor que nadie. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Asimismo Pablo lo explica, dice, todos estamos destituidos de la gracia de Dios por cuanto todos pecamos. Pero yo lo que quisiera que viéramos en ese capítulo 3 es la esperanza. Me dice, pastor, ¿cómo yo puedo ver en el capítulo 3 donde está la consecuencia del pecado, de la mentira, del engaño del enemigo y del ser humano haber aceptado ese engaño? ¿Cómo yo puedo ver esperanza? Miremos lo que Dios hace. En ese capítulo 3 nos encontramos que Dios fue a buscar a Adán. No Adán fue a buscar a Dios en su vida pecaminosa. Dice el texto que al contrario, Adán se avergonzó y estaba huyendo de la presencia del Señor. Pero la gran esperanza que hay aquí, amada iglesia, amado amigo que nos ve, es que Dios no le ahuyentó el pecado de Adán. Dios no le ahuyentó el pecado de la primera familia de la Biblia, sino al contrario, Dios se acerca al ser humano desde su vida pecaminosa. A Dios no le ahuyenta ningún pecado. A nosotros nos ahuyenta el pecado y nos lleva a alejarnos de Dios, pero Dios en su infinita misericordia siempre va a buscar al ser humano, no importa en la condición que se encuentre. Por eso nos rompe los esquemas cuando nosotros escuchamos personas hablar. Yo me encontraba en tal y tal lugar. ¿No era un templo? No. ¿Que tú no estabas en el santo altar? No. Yo estaba en el lugar de mayor pecaminosidad y de momento yo escuché una voz. Y de momento yo escuché algo en el corazón. Y de momento yo estaba en la luz parado y vi a alguien que sacó un cartel que dice Cristo te ama. Y de momento yo me encontraba en una borrachera o en drogado, yo me encontraba perdido y alguien llegó a mí y me dijo, el Señor te ama. Estoy aquí porque Dios te quiere rescatar. ¿Cómo es posible? Desde Génesis 3 vemos que Dios se acercó a Adán, no importando en la condición que se encontraba. Y viene y dice, Adán viene y dice, no, yo me alejo porque es que estoy en desnudez. Es lo que hace el pecado. Nos lleva a la vergüenza humana. El mismo libro de Romanos nos dice que tan fuerte es el control del pecado sobre la humanidad que la gente se vuelve razona muy poco en las decisiones que toma. Y dice Pablo en Romanos que unos con otros y otros con otros, y se volvió ¿qué? Una locura
orgías, donde no había ningún tipo de entendimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Y eso nos lleva a vivir una vergüenza que es como estar desnudos ante la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Cuando ellos fueron delante de la presencia de Dios se pusieron unas hojitas. Pero dice en los capítulos más adelante que Dios mismo le hizo vestiduras con cuero de animales. Dios mismo se tomó el momentito para construirle algo que pudiera tapar la vergüenza del pecado. ¿Sabes qué? Hoy Dios nos da vestiduras blancas, donde las vestiduras blancas santas tapan la vida pecaminosa del pasado y nos hace que nos veamos hermosos y nos veamos santos, no por nuestros méritos, sino por los méritos del que murió en la cruz del Calvario por el pecado y la mentira. Lo tercero que hace el Señor, nos llama, nos encuentra, nos da vestidura, nos da nuevamente como hizo con el hijo pródigo, lo vistió y lo hizo nuevamente de la realeza, le dio dignidad humana. Y lo tercero que hace de la dignidad humana es algo que se nos hace muy difícil poder tolerar, y es la confrontación y es la corrección. Dice la palabra del Señor que toda corrección para el sabio a principio es incómoda, pero al pasar del tiempo es de gran bendición para el que permite que el Espíritu de Dios lo corrija. Dios comienza a tener una conversación muy profunda, porque en muchas ocasiones, desde la ignorancia y desde la incapacidad del razonamiento, pecamos ante el Señor y la prepotencia o el orgullo del ser humano se nos hace difícil reconocer delante del Señor que he pecado, que lo he hecho mal. Así que Dios los pone de frente y nos pone de frente a cada uno de nosotros para decirnos: esta fue la instrucción, porque esto te beneficia a ti, porque esto es de bendición para ti y este es el camino. ¿Estás entendiendo? ¿Has entendido? En muchas ocasiones he escuchado personas orar y decir: Señor, perdónanos incluso cuando ni sé que pequé. Y eso a veces se escucha como una oración bien profunda, pero en realidad es un reconocimiento de la incapacidad de cada uno de nosotros. Entender el orden de Dios. Que vamos a dejar a Dios aquí, llamando a Adán y a Eva, dándoles ropas nuevas y dándole una nueva identidad, confrontando y corrigiendo. Y ahora Dios se mueve hacia la serpiente y va a la raíz del problema. Hermanos, siempre necesitamos ir a las raíces de los problemas. Ignorarlos es que reboten continuamente en la vida de nosotros. Pensar que ignorándolo lo vamos a superar, verdaderamente nos estamos engañando nosotros mismos, porque siempre va a rebotar la raíz del problema. Veamos lo que Dios hizo. Dice Génesis capítulo 3 versículo 14: entonces Dios le dijo a la serpiente: tú eres la raíz del problema y a ti te voy a atender ahora y a ti te voy a destruir ahora mismo. Por esto que has hecho, maldita seas, más que todos los animales domésticos, más que todos los animales salvajes. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas y pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Una pregunta: los que viven en Naranjito, Barranquitas, ¿cuántos anhelan encontrarse con un pitón? Mira, hermano, yo me encuentro con una culebra del grande de mi dedo y yo salgo corriendo. ¿Cuántos son valientes como yo?
Yo reconozco mi valentía. Mejor discuto con usted que con una serpiente. En el Medio Oriente, entre Egipto y Jerusalén, se encontraban aproximadamente unas 36 especies de serpientes, pero solamente una era venenosa, la víbora. Solamente una, al encontrarse en el desierto y verla arrastrarse entre toda aquella arena, daba tranquilidad ver que caminaba y se arrastraba. El problema es cuando la serpiente levanta su cabeza. Al levantar su cabeza está en posición de ataque. Fue lo que hizo la serpiente con el primer hombre y la primera mujer. Estuvo en un ataque y el ataque fue tan y tan bien decorado que fue ante la manipulación. ¿Y qué hizo la serpiente? Mordió a Adán y Eva. Y el fruto del veneno de la serpiente es que muerte. ¿Qué Dios le está diciendo? Va a venir alguien que aunque tú estés en posición de ataque, te va a herir por la cabeza. Es el lugar, no es la cola, no es el centro del cuerpo, es la cabeza de donde sale toda maquinación, de donde sale toda mentira. Desde ahí te va a atacar y te va a destruir. Tú la podrás morder. Y el hijo de esa mujer sentirá lo que es sentir el veneno de esa serpiente. Sentirá lo que es el pecado, pero él no ha pecado. Él sentirá el pecado de la humanidad. Él llevará sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Me pregunto, ¿cuál es el antídoto cuando una serpiente te muerde? ¿Una curita, triple antibiótico o algún tipo de antibiótico? Quedé en investigarlo y se me olvidó. Jesús no permitió, Dios no permitió que llegara el antibiótico a Cristo. Lo dejó morir. La serpiente hirió al mundo. Y de la única manera que él podía ser el sanador del mundo era llevando a la muerte todo ese veneno que causa que la gente muera. Así murió Jesús. Y es mi tercer punto. El método para que la serpiente muriera, para que el enemigo muriera, para que el pecado tuviera una conclusión, un final, era la muerte. Romanos 5, 17 nos dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Jesús no podía recibir una ayuda externa porque Él era la medicina, Él era la solución. De su santidad, de su vida perfecta en este mundo, era que iba a brotar el antídoto para cada uno de nosotros. No es tapar pecado, es sanar los pecados, es erradicarlo de la vida, del corazón, de la vida de cada uno de nosotros. Ahí en ese primer libro encontramos la primera promesa mesiánica. Uno que va a nacer de esa mujer que engañaste va a ser perfecto y va a darte por la cabeza. Sentirá el dolor, pero ¿sabes qué? Resucitará de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: Cristo sufrió. Y algunos dicen que en el original dice: Cristo murió. Sufrimiento, muerte, por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero ¿sabes lo que sucedió? Volvió a la vida en el Espíritu. No hay pecado que pudiera destruir la vida de Cristo. La santidad de Dios en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Lo hizo que resucitara.
Sufrió en la cruz del Calvario. Sufrió en el Gólgota. Un verdaderamente hombre justo murió por nosotros los injustos. Su cuerpo fue bajado de la cruz y fue colocado en un sepulcro. Los líderes religiosos le dijeron a los romanos: pon allí de frente guardias para que no se roben el cuerpo, porque ¿sabes qué? Se pueden robar el cuerpo. Y de ahí nació la teoría del mareo. Se mareó, cayó y en realidad no murió. Por eso 3 días, como el mismo Jesús profetizó en Mateo 24, decía: yo estaré 3 días en el sepulcro como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Yo estaré 3 días para confirmar que yo verdaderamente morí. El 3 en la Biblia y en el sentido espiritual es algo que se completa. Es algo perfecto, así como lo es el 7 y el 9. 3 días es el día del cumplimiento. Significa espiritualmente. Cuando fueron allí a la tumba 3 días después, no estaba, porque se cumplió la perfección de Dios en la vida de Cristo Jesús. Día número 1 de sufrimiento en la cruz. Día número 2 de paz y calma. El sábado, el día donde guardaban todo para el Señor, donde todos estaban en calma y todos estaban en una gran confusión de lo que había sucedido. Y el día número 3 de la resurrección. Hermanos y hermanas, al nosotros aceptar a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, es un proceso. Es un proceso de morir a lo que la serpiente y el mundo nos ha ofrecido. Es un proceso de un sábado, de descansar y de ser orientados por Dios y transformados por Dios. Es el día donde muere todo para llegar al tercer día, donde somos juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en la vida de cada uno de nosotros. Al tercer día nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Y es un gran sufrimiento. Y me encantaría que luego de este servicio se tome un espacio y usted tome la carta de Primera de Pedro. Son 5 capítulos nada más. Lo puede leer en un momento. Pedro escribe para alentarnos, consolarnos y orientarnos. La carta de Pedro es muy orientadora en el sufrimiento de Cristo y en el sufrimiento de nosotros. Y yo quisiera tomarme esta pausa para decirles que cuando nos encontramos ahí, Pedro hace algo espectacular. Hace la diferencia de lo que es sufrir por el pecado, consecuencia del pecado, y lo que es el sufrimiento a consecuencia de ser discípulos de Cristo. Son 2 cosas muy diferentes. El fruto del pecado es muerte, es dolor, es separación. Por más que tratamos de ocultarlo, por más que al que le hemos hecho daño a lo mejor ni se entera, Dios siempre sabe nuestro caminar. Y aunque otros no se enteren, incluso aunque el César no se entere lo que usted hizo esta semana, Dios sí lo sabe. Y el fruto del pecado nunca va a ser igual a bendición. Siempre va a traer mal, siempre va a traer cargo de conciencia, siempre va a traer dolor al corazón y a los que están alrededor de nosotros. El odio, la división, la confrontación, la murmuración, las peleas, las matanzas, padre contra hijos, hijos contra padres. Matanza, active shooters ahora matando. Pero Pedro nos dice algo bien diferente. Cuando aceptamos a Jesús y renunciamos al pecado y caminamos en obediencia, muchos de nosotros nos hemos acercado y nos hemos hablado y uno dice: wow, duele ser cristiano. Hay mofa, nos ridiculizan, se ríen de nosotros. Y de momento, si nosotros no entendemos que Jesús dijo que cuando en este mundo andáramos con Él, enfrentaríamos aflicción, si no entendemos eso, porque a mí me encanta el Evangelio. Los Evangelios no tienen letras pequeñas, los Evangelios tienen letras grandotas donde nos hablan claramente.
que tomar la cruz y seguir a Cristo es un camino sacrificado donde rehusamos toda vida pecaminosa alrededor de nosotros, toda tentación alrededor de nosotros, de los reyes del mundo, y buscamos vivir en santidad con Cristo. Pero dice que es necesario que a través de las pruebas, que a través de los sufrimientos, nuestra fe sea probada. Lo dijo todo el tiempo en la palabra. Dijo que es como el fuego en el oro, que lo que hace es que lo purifica. Por eso cuando me encuentro en el hospital, por eso cuando dice Pedro que incluso nos van a demandar, nos van a levantar falsos testimonios, y nosotros nos toca defendernos como cristianos en muchas ocasiones, callarnos la boca y no hacer nada. Dice, estate tranquilo, porque ese sufrimiento de Cristo se va a tornar en una gloria eterna. El mundo y el enemigo está buscando que claudiquemos. El mundo y el enemigo está buscando que nos convirtamos en propios reyes y seamos jueces de nuestra vida para tomar acción y justicia en este mundo. Pero el verdaderamente cristiano mira a Cristo en la cruz, mira a Cristo en los juicios. Dice que no abrió su boca para defenderse, sino que esperó que la justicia de Dios fuera real en su vida. ¿Y qué sucedió? Al tercer día, aunque Pedro lo negó, aunque Tomás necesitaba ver para creer, Él resucitó de entre los muertos y hoy está a la derecha del Padre reinando por una eternidad. Reciban consuelo del Señor. Estar en prueba no es que usted está en pecado. Enfrentar injusticia por causa de Cristo traerá bendición y una bendición eterna. Y todo ese proceso en la vida de cada uno de nosotros, ¿sabes lo que hace? Nos resucita. Hechos capítulo 2 versículo 24 dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Algo increíble sucedió aquel día. Cayó un terremoto sobre la tierra. Las mujeres iban corriendo para allí a encontrarse con el cuerpo del Salvador y se preguntaban y decían, ¿quién nos mueve la piedra para nosotros ungir aquel cuerpo? Pero Dios soberano, que lo sabe todo, dice que aquel terremoto rompió aquella piedra. Dice que del cielo bajó un ángel y se puso sobre la piedra para demostrar que Él es más poderoso que cualquier piedra, que cualquier monte, que cualquier crisis, que cualquier muerte. Él es poderoso. Los guardias lo vieron y salieron corriendo, temblaron de miedo, quedaron como muertos. Las mujeres llegaron al sepulcro todas asustadas. María Magdalena, María la madre de Jacobo y otras encontraron el sepulcro vacío. ¿Y sabe lo que les dijo el ángel? ¿A quién buscan entre los muertos? Al que vive. Él no está aquí, Él ha resucitado de entre los muertos. Y entonces para el mundo crítico y para el mundo escéptico, ¿sabes qué hizo? Se les reveló a las mujeres. Fue al aposento alto y se les reveló a los discípulos. Allí estaban los 11. Fue entonces con los caminantes de Emaús y se les reveló a ellos, testigos oculares. Pero dice Primera de Corintios que se les reveló a más de 500 personas, mientras en esos 40 días regresaba el Padre. Testigos oculares, no solamente de las sanidades, de revivir personas, sino del verdadero poder de Dios, que en el Génesis creó el cielo y la tierra, que desde el principio vio que todo era bueno, que el pecado comenzó a tomar dominio y nos separó del Señor, pero Él dijo, yo soy el dueño de los cielos y la tierra. El reino de Dios se glorifica ahora aquí entre nosotros. Muchos pensamos y anhelamos, sácame de aquí, Señor, y llévame a esa nueva Jerusalén. Pero Dios hoy te está diciendo,
Esto lo creé para cada uno de nosotros. Lo formé yo. Y yo hoy tomo dominio nuevamente a través de la sangre de Cristo. Quien reina en esta tierra no es ningún político ni rey humano. Se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es mi rey. Te pregunto, ¿ese es tu rey? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección de Jesús es la prueba de que Él es el Hijo de Dios. Y que su sacrificio en la cruz es suficiente para vencer el pecado, el veneno de la serpiente, que es la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, si hoy nos visitas, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cómo se convirtió en rey? Bajó de su trono, nos enseñó a vivir, tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario y lo que nadie ha podido hacer, resucitó entre los muertos. Así se convirtió en rey. No vino a buscar palacios, no vino a buscar sentarse a la mesa que le sirvieran. No vino a buscar un ejército, sino que el ejército andaba con él, el ejército del reino de los cielos. Y vino a hacer la justicia verdadera. Y su justicia es amor, gozo, paz y perdón para la humanidad. A lo mejor hoy te has alejado del Señor pensando que el pecado que llevas en la vida te aleja del Señor. Pues sí, el pecado nos aleja. La situación es que Dios no se amedrenta por el pecado del enemigo, sino que se apasiona por la vida de cada uno de nosotros. Que su amor nunca se va a apartar de cada uno de nosotros, sino que su gracia va a seguir derramándose y buscándonos con lazos de amor. Y mientras nosotros sigamos viviendo los reyes del mundo, de la prosperidad, del hoy y de lo que el mundo ofrece y de la vida fácil que el mundo ofrece a través de una alegría momentánea, Jesús siempre estará ahí para los momentos oscuros, decirte, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo el que venga a mí jamás lo va a rechazar. Yo sé que aquí no sabemos Juan 3:16, no lo podemos saber de memoria, pero en la Nueva Traducción me encanta como dice de la siguiente manera: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar o juzgar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree que ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercarán a ella, para que no se descubran lo que están haciendo mal. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios.
Iglesia, la palabra del Señor nos dice que Cristo está a la derecha del Padre, porque llegará un día donde, como un gran rey, regresará a la tierra a juzgar a los vivos. Y eso es algo que, ¿me va a juzgar? Sí, llegará un momento. La diferencia estriba en que si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, es nuestro abogado, el cual cuando Dios le diga Joel, Jesús le va a decir: Él me ha aceptado como su gobernante. Él me ha demostrado en su vida que me ha permitido gobernar en su corazón. Él se ha apartado de la serpiente, del pecado, y ha buscado en su fragilidad siempre seguirme. Y entonces escuchar la voz de Dios decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en la vida eterna. Pero si Jesús no es nuestro Salvador, el día del juicio entonces no tendrás abogado, sino que dice que es un fuego consumidor. ¿Y cómo sabemos eso? Dice que Jesús, en el momento de la muerte, mientras enfrentaba la lucha del pecado, dice que bajó al Hades, al centro de la tierra donde había sufrimiento y dolor. Y allí estuvo, dice, predicando a cada uno de ellos. Es un misterio que me encantaría resolverlo. Los invito a aceptar a Jesús para cuando lleguemos al reino de los cielos nos explique eso. Porque Él es poderoso. Y Él tiene dominio de todo. Pero con tan solo confesar a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, el día de juicio no será un día de lamento y dolor. Será un día donde traerá alabanza, gozo, y dice que será por una eternidad. Me encantaría que pudiéramos inclinar nuestro rostro. Me gustaría hacer la invitación a cualquier persona que hoy aquí junto a nosotros dice: yo quiero reconocer que Jesús es mi Rey, que es el Rey de la tierra, el gobernante de la tierra. Yo quisiera hoy, a lo mejor lo conocí hace un tiempo atrás, pero me he apartado de Él. Yo quisiera hoy reconciliarme con el Señor. Si habrá alguna persona que hoy ha sentido y el corazón hoy le late, yo te invito a que levantes tu mano hoy aquí públicamente, diga: yo quiero que Jesús sea mi Rey soberano. Yo quiero reconciliarme hoy con el Señor. Yo quiero que Él, aún en mi fragilidad, en mi hipocresía, en mi mentira, me pueda mirar a los ojos y decirme: por cuanto has confiado en mí como Rey, hoy te regalo la salvación. Hoy te pongo vestiduras nuevas. Aunque la vergüenza del pecado no me permite acercarme a ti, hoy Él te pone una vestidura que fue comprada a precio de sangre. Habrá alguien que levanta su mano y dice: Jesús, yo quiero que seas mi Salvador. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me envuelves hoy con una canción